predisposición, la buena onda. Yo te conocí el año Bueno. pasado ahí en el curso de NEVA 3, y la verdad que fue un espectáculo. Quedé impactado por esa transición defensiva. Te voy a torturar con alguna pregunta. Y un poco sobre estadística avanzada, pero bueno, también le quiero dar la palabra a Emi, que se silenció Emi. ¿Qué hizo Emi? Te silenciaste, Emi. Me querés dejar hablando solo, Emi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, primero sí, con Guille vivimos hablando y bueno, y es un placer poder escucharlo. Así que bueno, no sé si Guille había preparado algo como para empezar a hablar y bueno, y a partir de ahí, no sé cómo lo querés manejar, Guille. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Veo que acá tengo gente muy conocida. Está Federico Martínez, Mataco, Brian, bueno, Pablito, que ya lo conozco, Juan Martín Orbe, mirá, Isma, Javier, un colega que nos hemos hecho, estos amigos Zoom que nos hacemos de Uruguay. Así que bueno, hola Javi, y hola a todos, ¿sí? Los que no conozco, ahí tengo uno que tiene una peluca interesante ahí, Tomás. Así que bueno, espero que todo estén bien. Yo lo que había traído o que había preparado es un trabajo que di una charla hace poco para unos entrenadores en Río Cuarto, que hablo un poco del baloncesto, de cómo lo organizo y cómo lo pienso a una mirada de formación hacia el profesionalismo, ¿sí? Tomando en ejemplo, digamos, un aspecto muy sencillo como es la defensa individual, y cómo no cambio tanto de mi pasaje de haber sido muchos años entrenador de formación a lo que me tocó en la parte profesional, primero como asistente y después como entrenador principal. Entonces, tratar de mostrarle un poco mi visión de ese lado, y como yo sabía, Juan, que querías algo de conversión defensiva, armé unas placas, pero bueno, no sé si va a salir bien el tema de las placas porque se me fueron para atrás, para adelante, y lo tengo ahí con algunos videos en cola, así que eso por ahí la parte, para no aburrir, digamos, a la mayoría, prefiero hacer una parte formal al principio, y después si queda un poco de tiempo, lo informal, que vamos a hablar un poco de lo que yo llamo conversión defensiva. No sé si te parece bien, Juan y Emi. De primera, excelente. Bueno, entonces me voy a preparar para compartir la pantalla. Y acá vamos a arrancar un poco. Bueno, esto es lo más significativo como entrenador mío, haber sido entrenador en la Liga Argentina. Y para llegar a esto, bueno, lo que yo siempre hablo, lo tomé ejemplo acá. Este entrenador es John Wooden, un entrenador muy reconocido en el baloncesto universitario, sobre todo en los 60, en los 70, o 70, 80, prácticamente principios de los 80 más que nada. Muy ganador, el creador de la ofensiva de UCLA, o sea, el corte UCLA, una ofensiva, si se quiere, de continuidad y de esas cortinas ciegas al que pasaba el balón hacia un lateral. Y tiene un escrito muy bueno que es la pirámide del éxito, y dentro del éxito lo que él considera que es la paz mental de haber hecho lo que mejor pudo haber hecho para lograr su objetivo. Yo creo que como entrenador, cuando me inicié en la formativa, mi objetivo número uno era terminar mi entrenamiento con una tranquilidad de haber dado todo para los chicos, para los jugadores, y de que mis jugadores al irse se vayan siempre un poquito mejor que lo que entraron. Entonces, esta frase es la que a mí me lleva, o la llevo siempre en mis procesos de entrenador, incluso en la parte profesional.
A partir de ahí, creo en esa paz mental interior que uno tiene que tener, de que tiene que dar todo. Creo mucho en esto, en la planificación. La planificación porque el entrenador tiene que dar cosas y no tiene que ser un improvisado, un tipo que agarre como es ¿cómo puedo decir? La venta de humo, sino que hay que enseñar con un norte, hay que enseñar con un camino, y eso lo da la planificación, porque lo más importante está ahí escrito bien en chiquitito, que es esto, que yo creo demasiado en esto, que el compromiso con uno mismo. Cuando uno sabe que da todo, ¿no? Como la frase anterior, las cosas van mucho más rápido y mejor. Yo les hablaba de la planificación, y en cuanto al tema de la planificación, para mí es fundamental decir de que cuando uno está en entrenadores, entrenando sobre todo categorías formativas, nosotros tenemos que añadir conocimiento. Ese conocimiento es el que nosotros tenemos que desarrollar como entrenadores sobre nuestros jugadores, para el objetivo de que el jugador progrese. Por eso yo digo que cada vez que un jugador mío entra al club y el momento de salir tiene que salir mejor de lo que entró. Entonces, creo que es una cuestión fundamental, ¿sí? de que nosotros añadimos valor, que yo le llamo el valor agregado, ¿no? Con el trabajo diario nuestro, al progreso del jugador. Para eso nosotros tenemos que ir teniendo una serie de ideas y una serie de digamos, de cuestiones y de tips que nos lleven a nosotros a navegar por cada una de las edades que nosotros manejamos. Por ejemplo, el tema de las edades, o saber qué contenido específico para cada edad es fundamental el conocerlas y el ir trabajándolas, ¿cierto? El desafío, yo lo pongo acá entre comillas, entre paréntesis, el desafío del entrenador es lograr que el jugador progrese y ponerlo en una situación. Si nosotros estamos digamos, en la formación del jugador, poner en una situación donde el mismo jugador, por ese valor agresivo, por la motivación que nosotros le damos en el día a día, ponerlos a las puertas de un seleccionado, no sé, asociativo, provincial, incluso a un equipo mayor, adulto, también asociativo, ¿por qué no profesional en cualquier rama? Yo creo que todo ese valor agregado, los tips que uno quiere incorporar a su trabajo, la forma de distinguir el trabajo por cada una de las edades, siempre va de la mano de la planificación. Creo que es fundamental el tema de la planificación. Mi experiencia, digamos, yo arranqué en un club muy chiquito, en una ciudad muy chiquita. Y mi objetivo era llegar al baloncesto profesional. En eso soy totalmente sincero. Pero yo no podía dar el salto de una o de un día para otro. Yo tenía que transitar absolutamente todas las etapas de entrenador. Entonces fui desde más abajo hasta pasando por el femenino, dirigiendo selecciones provinciales, hasta llegar a mi objetivo. ¿Sí? Pero ese camino transitado, yo fui viendo y reviendo y cometiendo muchos errores, de los cuales aprendí y de los cuales con un viaje, digamos, con un viaje de trabajo al país, un país centroamericano, El Salvador, aprendí algo de un compañero de trabajo ahí, que era un técnico deportivo en general, de planificación. Aprendí a desarrollar los contenidos. Si bien yo tenía un programa,
Sí, pero este programa lo logré hacer durante muchas etapas, desde mi inicio, incluso a lograr desarrollarlo hasta hace 5 o 6 años atrás. Ojo, yo hace 5 años atrás que no toco este programa de enseñanza, pero es el que muchas veces utilicé, incluso lo utilicé para mis clubes donde he estado trabajando, digamos. Es una progresión de enseñanza, ustedes lo tienen acá en la parte izquierda, ¿sí? Donde va trabajando, digamos, poniendo acá el tema de categorías, ¿sí? Y los aspectos fundamentales a desarrollar. Estas 3 columnas, digamos, entre la edad, que yo hoy le estaba hablando en el inicio de la charla, la edad más los aspectos a desarrollar, ¿sí? Y qué es lo que contiene ese programa, ¿sí? Es un poco lo que me va a dar el norte y saber bien la planificación hacia dónde apuntarla, ¿no? Porque lo divido en tres grandes etapas, ¿no? En el camino del progreso de la enseñanza del jugador. En la de jugar, que sería hasta llegar a U13, en la de entrenar, considero que primero es jugar porque nosotros tenemos que entusiasmar y ser, digamos, motivantes con este deporte, que a veces no es fácil, ¿sí? De iniciarse en esto, no es como otro deporte, es un poco más fácil. Y luego una parte que es, ¿cómo les puedo decir? No menos del gusto de los niños en esa edad, de U13 y U15, que es entrenar. Yo digo entrenar por entrenar, porque el jugador tiene que adquirir muchos hábitos. O sea, desde el hábito de la puntualidad, el hábito de la disciplina bien entendida dentro del comportamiento de entrenamiento, y si no pasan por la estación de entrenar, digamos, de entrenar, de saber entrenar, ¿sí? Es muy difícil que lleguen a la parte de la competencia bien preparados. Creo que la parte competitiva es a partir de U17 en adelante, y bueno, con los años de experiencia y en función de haber pasado por todas estas categorías, como les decía, creé este cuadro en el cual a mí me ayudaba a desarrollar diferentes contenidos para cada una de las edades en específico, ¿sí? Luego, en la parte del medio, hay una parte que lo hicimos con un profe ahí donde soy yo, que en Radicó La Pampa, hicimos esa parte de la progresión de enseñanza de la preparación física propiamente dicha, y bueno, esos porcentajes y demás, no sé si estarán actualizados, pues ya les digo, esto hace años que no lo uso porque no estoy más en estas categorías de formación. Pero bueno, un poco con esto desembocar en esto, ¿no? En ser entrenador de formativa con mi objetivo de llegar a ser profesional. Yo, al tener ese objetivo tan alto, pero tan alto, en mi trabajo diario tenía estas 3 cosas. Creer en lo que hago, convencido de lo que hago, y la repetición y creación de hábitos. En esto yo he encontrado un montón de trabas, incluso un montón de errores en los cuales he tratado de subsanar temporada a temporada o cuatrimestre a cuatrimestre en mi trabajo como entrenador de formación. Y estas 3 cosas a mí me llevaron a entender a este entrenador, que fue uno de los primeros entrenadores que yo empecé a leer y a seguir y a estudiar con lo poco que había en mi época, ¿no? Hoy ustedes tienen Zoom, se han conectado con gente de España, de toda Sudamérica, y nosotros lo que teníamos era pagar un costo de boleto de micro a Capital Federal para comprar 3, 4 VHS en lo que era Tebar antes. Entonces, lo poco que había de Bobby Knight lo consumí todo y me fui formando en la simplicidad de ejecución. Siempre, vuelvo a repetir,
teniendo en cuenta mi objetivo fundamental como entrenador, que era llegar a la parte profesional. La simplicidad de ejecución. Creo que hay dos escuelas en el básquet. Hay una que es la sorpresa y cambio, que venía de, bueno, ahora todos deben estar mirando Last Dance, venía de la mano de Dean Smith, que era el entrenador de North Carolina. Sorpresa y cambio, que era de múltiples defensas y múltiples ataques, para estar, digamos, tomando a sorpresa al rival constantemente para que el rival no se pudiera ajustar a sus tácticas. Y esto, que era compartido con Pete Newell, lo de Bobby Knight, que era simplicidad de ejecución. Es decir, eliminar lo innecesario para que lo necesario sea perfecto. Entonces, como dice ahí, ¿no? Era una sola defensa y un solo ataque de extremada movilidad, extremada agresividad en los movimientos para obtener ventajas permanentes. La simplicidad yo creo que exige ejecución, yo creo no, lo he probado y por eso soy un adepto a esta teoría. Exige la ejecución. Yo, por ejemplo, ahora después le voy a demostrar cosas que hago con mi equipo profesional, es decir, uno porque está en la parte profesional cree que es todo de otro planeta, y no. Mientras más simple sea, más llegás al jugador y más concreto sos, mejor resultado vas a tener en cuestiones puntuales que vos vas siguiendo como táctica, por decirlo, de juego, ¿no? Entonces, la simplicidad te lleva a un nivel de ejecución muy alto, muy elevado, ¿sí? Y esta frase que sigue a la simplicidad, que menos es más, que hoy está de moda, digamos, con unas charlas de Prillón y compañía, que menos es más, menos es más, menos es más, bueno, se refiere de alguna manera u otra a la simplicidad de ejecución, ¿no? Porque uno tiene que llegar con cosas específicas al equipo. Yo quiero ver si algo que es otro yo llamo, no sé si llamarlo así, porque lo vi solamente en vivo una sola vez acá en Buenos Aires cuando vino, y bueno, ahora estoy haciendo una especie de estudio al equipo de él, que es el Olimpia Milano, que este es el entrenador de Ettore Messina, y el tipo acá ha abierto un contenido muy interesante para reforzar todo esto y lo que voy a seguir conversando con ustedes. Si se llega, yo no sé si se va a ver bien, vos me vas a decir, Juan o Emi, si se llega a ver bien, porque las veces que lo intenté hacer no está, pero está en inglés, de todas maneras le hago una traducción media criolla. Esto es una clínica que él habla el año pasado en Badalona, en una clínica de Euroliga. Sí se ve. Se escuchó un poco bajo, Guille. ¿Se escuchó un poco bajo? Bueno. Sí. Lo que está diciendo ahí, a mí me pareció extremadamente importante, porque está hablando en frente de Repesas, Ataman, él se refiere puntualmente a Obradović, está Itudis también, el de Chesca. Dice que es una responsabilidad enorme hablar en frente de esos máster del baloncesto, pero que lo lamenta por Obradović, porque va a escuchar cosas que él viene diciendo hace 10 años. Entonces, él dice ahí, las mismas mierdas que escuchaste hace 10 años, hoy las vas a volver a escuchar nuevamente. Entonces él dice que el básquet es más rápido, los jugadores son más atletas todavía, son más fuertes, pero los fundamentos no han cambiado.
Y eso todo entrenador no lo tiene que olvidar. Me parece que sigue reforzando lo que es la simplicidad de ejecución y cómo nosotros los entrenadores nos tenemos que preparar bajo ese paraguas, digamos, teniendo en cuenta que los fundamentos no cambian, sino lo que cambia es el contexto de los fundamentos. Si nosotros tenemos una idea muy clara de cómo llevarlo, de cómo utilizarlos, vamos a estar jugando básquet moderno, porque muchas veces yo mismo me he preguntado, ¿qué será el básquet moderno acá? Si la otra vez teníamos un grupo y me tocaba hablar de ataque contra zona, y de pronto digo, bueno, voy a ver mis equipos. Y bueno, vi mi equipo de Tandil, que me fue mal, vi mi equipo de ciclista, vi este equipo 2 años y dije, hace desde el 2012, 2013 que vengo haciendo las mismas cosas, o sea, hace prácticamente 8 o 9 años que estoy haciendo las mismas cosas y estoy pidiendo las mismas cosas a los jugadores. Entonces, lo que se va generando, digamos, año a año es un poco el cambio ¿no? De jugar un poco más rápido y que los jugadores pueden ir cumpliendo más funciones. Pero bueno, creo que el tema del fundamento no cambia. Sí. Una consulta en cuanto a esto del nivel de ejecución y detalles. Sí. ¿Cómo de qué manera encontrás a los jugadores cuando uno como entrenador corrige y enfatiza demasiado en cosas puntuales de dónde poner el bloqueo, de cómo ponerlo, de cómo van los pies, cómo van, a qué altura y demás? Porque muchas veces los jugadores son reacios a estas cuestiones y vienen con esto que decís de los hábitos que hablabas hoy, y no con buenos hábitos de técnica individual. Entonces, ¿cuánto corregís y cuánto dejás pasar en función de buscar tu ideal como entrenador y que tu equipo tenga el sello que vos le querés imponer? Bueno, primero, en la parte de corrección hago caso un poco a lo que yo creo y estoy convencido de desarrollar a los jugadores. Les guste o no les guste. Hay veces que uno, a ver, ¿cómo te puedo decir esto? Vos llegás a una práctica y decís, bueno, vamos a jugar un 2x0 para habituar a los grandes a poner el bloqueo en la diagonal, como a mí me gusta, los pies y los hombros de una manera, el jugador con balón que va a recibir ese bloqueo. Entonces vos tenés una cierta heterogeneidad de aperturas a todas las correcciones. Tenés los jugadores de mayor edad avanzada, que por ahí se demuestran con cara de aburrimiento. Tenés con jugadores, digamos, que entienden, entonces cree que porque ya entienden lo que vos explicaste, está todo bien, pero cuando van a la ejecución está mal. Y después hay jugadores que son receptivos y que, bueno, tratan de hacer todo al mínimo detalle, como vos se lo decís. Cuando yo tengo esa clase de jugadores, que la mayoría son esos que te dicen sí, sí, pero después no, trato de profundizarlo personalmente al mensaje. No sé si soy claro en esto. Te dije que coordinaras de esta manera y lo trato de señalar permanentemente adentro de la cancha sin quebrar o parar el entrenamiento. ¿Sí? Ya, si me lo hace 2 o 3 veces, bueno, sí, ya lo paro y lo corrijo a él dentro del equipo, pero mi idea es, sobre todo en las experiencias anteriores, hoy estaba mirando, por ejemplo, un par de entrenamientos de ciclista, y yo hacía mucho hincapié en lo que quería. Le gustaron o no le gustaban los jugadores, paraba para ponerlos en la situación que realmente yo quería. Hay cosas que cuando vos estás convencido de que las cosas son así y vos las perseguís y las mostrás, no importa
digamos, si se te aburren o lo que fuere. Lo tienen que hacer de la manera que vos querés que vayan por ese lado. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Sobre todo porque bueno, esto de frenar el entrenamiento y ser puntual en el detalle también es generar hábitos. Y hay una frase que vos nombrás a Bobby Knight que dice, no venimos a entrenar, venimos a ser mejores. Y muchas veces esta cuestión es muy difícil de llevar a la práctica con jugadores grandes, porque bueno, obviamente el hábito a veces, o muchas veces, le gana al detalle. Entonces, por eso me resultaba sumamente importante tu opinión respecto de esto. Sí, sí, la idea, bueno, mi último equipo, ya tengo que hablar de pasado, ¿no? Porque ya saben que estoy buscando equipo, así que si alguien quiere contratarme, no hay problema. Mi último equipo era muy particular en esto, si había mucho parate en el entrenamiento, al tener jugadores de mucha edad se te fastidian, ¿viste? Porque pareciera que te sacás el juego y se termina todo, porque lo único que importa es jugar. Pero bueno, el tema es cómo jugar. Entonces muchas veces lo hacíamos a la entrada en calor o en la parte de, digamos, de inicio del entrenamiento para ir, ¿cómo se dice? Para ir poniendo las cosas bien puntuales para después hacer el énfasis, de eso que hemos hablado muchas veces, cuando vos dejás de hacer énfasis, dejás de mejorar en ese aspecto, hacer el énfasis durante la práctica. La otra cosa, para no volverte loco, cuando uno va a la práctica, yo a veces tengo 2 cosas mínimas que tengo en mi cabeza que quiero que sean así. Después empiezan a surgir un montón de cosas que están mal. Pero hay 2 cosas que ese día son para focalizarse y para estar metidos en las correcciones, en el seguimiento y en el énfasis de esas 2 cosas, ¿no es cierto? Otro día serán otras 2 cosas sin descuidar lo otro, ¿viste? Pero yo trato de llevar dentro de mi programa de trabajo, como vos me decías, la patente mía por ejemplo, en el pick and roll, siempre a mí me gusta que sea el equipo que más jugadores involucre ofensivamente y defensivamente también. Me gusta ver un equipo que trate en lo posible, después de tomar un buen lanzamiento, tener un bloque defensivo cuidando el canasto. Y yo le pongo a eso intensidad y continuidad. Intensidad y continuidad. Es decir, cuando yo termino de hacer una cosa, inmediatamente volver a empezar con otra y así termino una y empezar con otra, pero a la máxima intensidad posible. O sea, ser continuo e intenso todo el tiempo. Entonces, yo voy planificando en mi cabeza, más allá de mi papel, que siempre lo tengo en mi bolsillo, con los detalles, digamos, 2 cosas muy puntuales, en ataque y en defensa, qué es lo que quiero ese día, y darle con eso y darle con eso. Por ejemplo, ahí está Luisma, que por ahí se me acerca a la práctica y me dice, ¿viste aquello? Y yo a veces le digo que sí, que lo vi, bueno, y por ahí le doy a él la responsabilidad de decir, bueno, eso lo viste, andá y corregilo. Entonces él va y corrige, pero por ahí yo no estoy encima de eso, y es algo que surge, y está bien que surja, y está bien que mis colaboradores estén en eso que surge y tienen toda mi luz verde para corregirlo, porque si hay algo que a mí me gusta es trabajar con mis colaboradores, con mis otros entrenadores. No son colaboradores, son entrenadores. Guille, perdón, se va a cortar, queda un minuto y algo, se va a cortar, entramos con el mismo link, ¿te parece? Sí. Porque No, se va a no hay cortar, problema. perdón Dale, ¿hay que te alguno que interrumpí. tiene alguna pregunta? Sí, ¿Cómo? ahí dice Juan Martín Orbe, que dice, Guille, ¿cómo Sí, andás? Pregunta, bien. ¿cómo afrontaba los entrenamientos con esos jugadores que sí, pero no? Antes de un partido de visitante esta última temporada. Antes de un partido de visitante, bueno, buena pregunta, porque de visitante no hemos ganado nunca, o sí, ya no me acuerdo. Sí, una sola vez y el partido más importante, que fue el clásico. Muy difícil
muy difícil porque son unas personalidades fuertes en cuanto al querer hacer cosas el día antes del partido. Entonces, yo soy un entrenador que a mí me gusta entrenar fuerte antes del día, la noche antes del partido, y en tiempo. Considero que el jugador profesional tiene que estar preparado para eso, pero con la experiencia de haber estado en mi segunda temporada acá, lo que nosotros hicimos con el resto del cuerpo técnico fue una serie de 15, 20 minutos, en donde eran todos ejercicios tácticos, sin oposición, pero donde exigíamos una buena y aceptable calidad de ejecución. Bueno, termino de contestar acá a Juan. Entonces lo que hicimos fue entre 20 y 30 minutos de juego, pero ese juego en realidad terminaba siendo 2/4 de entre 5 y 7 minutos al taco. O sea, al taco, es decir, bien jugado. Y después tenían una serie de lanzamientos, en el cual nosotros hacíamos insistencia en sus áreas de lanzamiento, porque llevábamos mucho el tema de la carta de tiro, y ahí ya es como que se bajaba la intensidad del entreno, y bueno, estaban mis otros entrenadores a cargo de esa parte final del entrenamiento. Entonces, más o menos, eso era lo que... De esta forma nos empezamos a preparar absolutamente para todos los partidos, no solamente para los de visitante, sino para todos los partidos. Y creo que el equipo se sentía un poco mejor, porque muchas veces, lo que les voy a decir esto, a veces vos tenés un equipo que vos decís, bueno, vamos a jugar 5 contra 5, y todos te dicen que sí, ¿viste? Sí, vamos a jugar. Y cuando van a jugar están para cumplir nada más. Para cumplir el 5 contra 5 empiezan a mirar arriba cuánto falta, ¿viste? ¿Cuánto falta? Y a cada rato no es que están mirando cómo va el tanteador, sino cuánto falta para que termine y listo, ya está, ya cumplí con él. Nosotros a eso tratamos de cambiarlo y de buscarle, como le decía a Emi, buscarle cosas puntuales. Es decir, bueno, si vamos a defender el pick and roll de esa manera, los dos equipos de esa manera a morir 5 minutos, terminaba, tomaban agua, 5 minutos de nuevo, terminaba y a tirar al arco. Entonces de esa manera lo fuimos tratando de dominar un poco el tema laxo de entrenamiento el día antes, sobre todo de visitantes. También queríamos romper un poco la monotonía esa. Creo que dimos la tecla, digamos, como para cambiar la dinámica del entrenamiento y la forma de agresividad del entrenamiento, ¿no? Porque ya era medio como eso de ir a cumplir, a mí no me va, ¿viste? Entonces, con el cuerpo técnico fue bueno esa incorporación del ajuste a los días previos a los partidos. No sé si está bien, Juan. Excelente. Está bien aclarado porque es un tema eso. ¿Alguna otra pregunta, sí, antes de seguir o no? Si no, sigo nomás. Siga nomás. Bueno, perfecto. Entonces, acá hay algo que quiero compartirlo con ustedes. Es ser un poco redundante, pero me parece que insistir en estas cuestiones me parece que es bueno cuando uno está en la parte formativa, y es lo que yo siempre hablo de mi experiencia, ¿no? Es decir, esto lo fui tomando de varias charlas y años de trabajo. Entonces, creo que hay que crearse a sí mismo como entrenador. Para mí es fundamental. O sea, uno va escuchando un montón de entrenadores, va viendo qué buenas ideas hay por todo el lado, cómo trabajan, cómo tratan los jugadores, cómo tratan los dirigentes, cómo trabajan con
preparador físico, cómo trabajan las estadísticas, etcétera, etcétera. Pero hay que saber que estas cosas están muy buenas, pero no son para mí. Y estas cosas están muy buenas, y estas sí son para mí. Y hay cosas que están, digamos, en el pensamiento de decir, bueno, esto me hace ruido, esto me gusta, y que pueden llegar a ser para mí, entonces transitar el camino de la exploración, del estudio, para llevarlo a un concepto propio de filosofía. Todo eso tiene que tener una coherencia, porque si uno quiere ser, no sé, entrenar como Phoenix Sun en la época de Nash, y no tener esos jugadores, me parece que es una estupidez. Entonces, la coherencia ante que todo, ¿no? Cuando uno quiere ir y crear su propio camino, ¿no es cierto? A eso digo que es el mi básquet, entre comillas, porque no es no hablar tanto de uno, sino es mi básquet, o cuál será su básquet, y para eso hay que, creo yo, un par de cuestiones a tener en cuenta, de crear un programa, como el que le mostraba eso, con todos los colores, discriminados por edades, y ponerle contenido a ese programa, en función de lo transitado en la experiencia. Después es crear y adaptar una estructura de entrenamiento, como estaba contestando la pregunta Juan Martín, es tener una estructura, digamos, una estructura básica, un esqueleto básico, pero también hay que saber adaptarla y ser flexible en esa estructura de entrenamiento. Y después la capacidad de crear y de copiar ejercicios. Hay ejercicios que están muy buenos, pero qué sé yo, por ahí con una pequeña vuelta de rosca se adaptan más a tu equipo o al momento de tu trabajo, y me parece que el entrenador también tiene que pasar tiempo en su papel, con su virome, y ir buscándole la vuelta, y con videos. Y yo, por ejemplo, muchos ejercicios defensivos los saqué mirando partidos. Es decir, yo seguía mucho cuando empezó a transmitir ESPN la liga universitaria, que la mayoría de los partidos eran comentados y relatados en inglés, y con esta loca idea de seguir a Indiana, a la Universidad de Indiana y demás, empecé a adaptar movimientos a ejercicios sobre todo de 4 contra 4. Entonces, y eso me fui apoyando en diferentes ligas, cuando se abrió internet mucho más, de poder copiar, crear, adaptar ejercicios, que uno sabe cuando va a la cancha, lo más importante es cómo uno transmite y cómo uno llega al jugador. Y si uno quiere copiar cosas de alguien que está en otro nivel, y no sabe cómo bajar la realidad o al parqué, ya el primer contacto de credibilidad que tiene el entrenador con el jugador se pierde. Entonces, yo creo que para uno ser creador tiene que tener su propia, o sea, para ser creíble, ¿sí? Tiene que tener sus propios recursos, sus propias estructuras, después de haberlas analizado y estudiarlas para la posterior ejecución. Esto es un poco lo que apoya el programa ese de colores que yo le mostraba. Es una pirámide muy, muy estúpida, pero me parece que es muy simple, digamos, pero trata de alinear el trabajo desde una fundamentación básica, que esto es hasta U13 más o menos, donde la U13 ya empieza a adquirir la técnica individual, y a partir de ahí empieza la táctica individual, y bueno, ya llegamos a un equipo de U19 o U17 con más conceptos tácticos y variantes tácticas, ¿no es cierto? El momento de la enseñanza, vuelvo a insistir en la simplicidad, vuelvo a insistir en la planificación y el seguimiento. Por ejemplo, yo mucho tiempo cuando trabajaba con las categorías de formación, cuando terminaba mi día de entrenamiento, que por ahí entrenabas 3 categorías o hasta 4,
continuamente. Yo tenía 4 papeles diferentes, con un contenido madre, digamos, o base, que se iba discriminando por edad, y a eso yo tenía 3 colores, donde se trabajaba el rojo, qué es lo que faltaba, o qué es lo que había visto mal dentro de mi trabajo, que tenía que corregir y apuntar a mis jugadores. La parte verde, qué es lo que había entusiasmado, qué es lo que había estado cómodo yo mismo también como entrenador, y cómo lo había visto de bien a los chicos entrenar. Sí, bueno, y la parte azul, lo que iba, o azul o negra, lo que iba agregando para la próxima clase. Entonces ese es el seguimiento que yo hacía permanentemente cuando estaba en la parte formativa. Hoy lo hago, pero lo hago en el cuaderno de planificación, digamos, y este año al principio era mucho rojo, así que no sé por qué, pero después pudimos poner un poco más de verde. Y el tema de las correcciones, es lo que me preguntaba Emi, formativas hay que saber convivir y aceptar el error. Yo creo que no hay que prohibir, pero sí hay que aceptar el error, es parte del proceso de formación. Una cosa que tiene un entrenador dentro de su trabajo, por ejemplo, yo siempre me caracterizaba por querer trabajar todos los días, entonces podemos, el tema de repetir, caer en el aburrimiento, es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar, es una palabra muy fuerte esto de evitar el aburrimiento, sobre todo en formación. Creo que un fundamento se puede trabajar de diferentes formas, pero la forma de abordarlo es siempre la misma, recordando a Héctor Messina. Tolerar y exigir, es decir, bueno, hasta dónde llevamos el error para pararlo, para corregirlo, hasta dónde vamos con nuestra exigencia. Eso también tiene que ver con el nivel de edad que tienen los chicos y, por ejemplo, en un nivel profesional, tolerar y exigir es muy corto ¿cómo se llama? La soga. Porque hay cosas que, bueno, la tolerás 1 o 2 veces, pero ya la tercera la cortás. O hay algo que vos ya venís hablando en video o venís hablando en la charla antes del ejercicio, que yo generalmente presento el ejercicio antes de la práctica, o lo que, donde quiero que la cabeza esté puesta, se lo presento antes que entren con la kinesióloga a hacer los movimientos preventivos, y los primeros movimientos con el profe y con los otros entrenadores. Presento el global ahí, y este es el foco y este es el foco, y de pronto cuando ya estamos, ya ha pasado un tiempo de entrenamiento, y los tipos al primer foco hicieron cagada, ¡pam!, se para, y eso no es lo que queremos. Queremos esto. Y de pronto vamos al otro foco, si está bien, bueno, seguir reforzando, y en el caso del profesional, el tolerar y exigir es más corto. Yo creo que el profesional es más flexible. Uno puede entrar y salir con mayor soltura. Esto es un poco más rígido. Y después el tema de motivar y el tema de escalones, que eso después en otra placa lo quiero explicar bien, que tiene que ver con escalera al cielo, ¿cierto? La familiarización, el conocimiento general de lo que son los fundamentos, y ir llevándolo cada vez a un camino específico, ¿sí?, agonístico, que tenga su parte guiada, y que después que tenga su parte de jugada, para llegar a un estado de perfeccionamiento y puesto en situaciones prácticas de juego. Eso es en función de la pirámide que le mostraba anteriormente. Guille, Sí. respecto a esto, que el otro día le preguntaba a Capalvo en la charla que tuvimos, ¿cómo trabajás la técnica individual de manera analítica y cómo la vas llevando al juego? Es decir,
uno inicia por ahí con situaciones, primero haciendo un diagnóstico de qué es lo que necesita el jugador, y cómo jugás con esto de decir, bueno, este jugador lo tiene que hacer analítico, sin defensa, cómo llevas el proceso a hacerlo después en situación de juego, cuándo le metés la defensa, cuándo jugás con una defensa, por ejemplo, el 40% en un espacio determinado de la cancha, con un determinado tiempo. ¿Cómo jugás con todas esas variantes para que el jugador pueda tener esto también, que es la lectura del juego, de cuándo hacer eso técnico que se quiere enseñar o mostrar? Bueno, mira, un poco es esto del control de velocidad de aprendizaje. En la parte de formación, primero arranco así, mira. Arranco con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento del fundamento a mejorar, digamos, ¿cierto? Entonces se hace a una velocidad lenta, el movimiento específico. Luego, con esa velocidad lenta y el conocer el fundamento que vos quieras incorporarle al jugador, que, no sé, vamos a suponer un corte en B para desmarque, o un corte, un movimiento sin balón para entrar a una cortina indirecta y salir a una recepción. Todo se hace en movimientos quebrados. Pero ahí está Manu Capes también, que trabajamos mucho en ciclista, con los juveniles y los cadetes en el verano, con situaciones de esto. Digamos, muy específico, muy lento a esto, para ir adquiriéndole confianza y un poco de mayor velocidad de ejecución, ¿sí? Hasta que tuviesen el dominio. Y eso ya era la velocidad mucho mayor, en donde se entiende que es el juego del uno contra uno, ¿no es cierto? Entonces, como para ir sintetizando la respuesta. La parte analítica, más los detalles, sin la situación del juego, para mí eso es fundamental. O sea, sigo insistiendo en esto, capaz que hay situaciones más modernas y no sé, ¿viste? Quizás vos, Emi, hasta más claro que yo la podés tener en esto, pero para mí es esto, es el detalle, en lo analítico, sin la situación del juego, en la repetición, en crear un buen hábito, y a partir de ahí, cuando ya está incorporado, cuando el jugador ya lo hace de forma, no sé si natural, pero de forma suelta, ¿sí? Se va poniendo una oposición, ¿sí? Que generalmente es una posición de lectura, una posición guiada, para que el tipo pueda decir, bueno, si el pie adelantado o el otro pie, si yo le pongo una finta y me adelanta el otro pie, puedo jugar con una contrafinta y atacar de esta manera o de otra manera, hasta hacerlo jugar todo, ¿cómo se llama? En vivo, digamos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que yo creo en la enseñanza? Si yo a vos te pongo un escalón que mide 2 metros, ¿cierto? Vos estás acá y te pongo un escalón y te digo, Emi, tenés que subir este escalón, ¿sí? De acá a este escalón. No lo vas a poder lograr. Entonces vos vas a intentar, sí. Y en la tercera o cuarta vez ya te vas a frustrar, ¿sí? Entonces no vas a estar en un contexto de enseñanza y de mejora. Entonces yo creo que a los jugadores hay que ponerle escalones muy pequeños que puedan subir de una manera, no sé si es la palabra rápida, pero de una manera consciente, ¿sí? Y continua. Por eso yo digo dos cosas importantes. Una, la forma en que vos presentás los desafíos a los jugadores, o sea, en tu programa de enseñanza, para que esa escalera que se vaya construyendo cada vez sea de progreso, sea ascendente, y tratar de ir controlando, porque a veces hay jugadores que se traban en el proceso de enseñanza, entonces vos tenés que volver al escalón de abajo, entonces está la guía del entrenador, está la planificación del entrenador, está el norte del entrenador, lo que yo le hablaba anteriormente, y volver otra vez a subir a ese escalón para volver a otro escalón nuevo, y así ir agregándole más valor a su trabajo. Eso es lo que yo llamo la velocidad de aprendizaje dentro de
lo que es la formativa, pero primero voy de lo fácil, lento, adquiriendo hábitos, buenos detalles de ejecución. Esos detalles de ejecución cada vez los voy exigiendo con mayor velocidad, con mayor, lo que yo te decía, pequeñas dificultades como para los conos o defensas guiadas, defensas a propósito, y a partir de ahí ya la situación del problema en donde uno tiene que empezar a tomar las lecturas o las decisiones que crea que es correcta. Después también está el tema de las decisiones, que muchas veces pueden llegar a ser acertadas y otras veces erróneas, es donde uno es como el tutor, ¿viste? O sea, tenés un cactus que está todo medio descuajeringado, entonces le pones un tutor para que la planta vaya para arriba. Bueno, yo creo que en la toma de decisiones el trabajo del entrenador es eso. Es un tutor, es alguien que acompañe, que entienda el error, que le pregunte qué hizo mal. Por ejemplo, yo siempre me enojaba en los encuentros de mini porque te ponen pendejito a arbitrar el minibásquet en los encuentros, para que pasen más rápido. Capaz que en otras asociaciones que estén escuchando ahí no se hace, pero bueno, en la que yo viví se hizo. No sé, capaz Pablo me corrige y no se hace más. Pero, y si se ponía algún árbitro, el árbitro era así, y también viendo la hora para que termine, porque ya no aguantaba más los pendejos y se querían a la mierda. Entonces, que tampoco es así. Entonces, me enojaba en este sentido, porque cobraban algo y decir, ¿qué hiciste mal? O sea, cuando vos ves que hay un error, decir, no sé, vos te das cuenta cuando un jugador toma una mala decisión, no sé, un U15 toma una mala decisión. Había un compañero solo allá y el tipo fue, chocó con dos, perdió la pelota. Vos le mirás la cara y lo primero que hace es un meñadito de cabeza para abajo. Entonces decís, che, Juan, ¿qué hiciste mal? Y eso es como que vos lo ponés en contexto. Si la próxima vez, cuando vos penetrás, levantá un poco más la cabeza, fíjate si tenés a alguien libre, pasarle la pelota, y ir tutoreando el tema de las decisiones. Después por ahí, si vuelve otra vez a chocar, y si vuelve otra vez a chocar, y bueno, va a tener que hablar en otro tono, pero me parece que cuando uno es tutor de la toma de decisiones, y volviendo atrás a la pregunta, Emi, lo vas creando a tu jugador, le vas agregando tiempo, le vas agregando valor, y todas las dificultades que vos le ponés, sabés que las va a pasar para que ese jugador esté motivado y para que su proceso de progreso, ¿sí?, sea exitoso. El entrenador, siendo el tutor, tiene que crear ¿cómo se dice?, ese ambiente, ¿sí?, de mejora individual, para ponerlo en el umbral de selección, equipo adulto mayor de su club, en el camino profesional y demás. Pero me parece que ese es uno de los objetivos que todo formador tiene que apuntar. No sé si contesté la pregunta, Emi. Sí, perfecto, Guille, impecable. Bueno, gracias a vos. Ahí tenés una pregunta que no es del tema, pero ya está desde hoy, que dice, Corva, hola Guillermo y colegas en tu equipo del Tala, yo vi una defensa de fondo muy intensa sobre Ferrini. Tomando tu plan de juego e instrucción, ¿cómo trabajaste esa acción que dio resultado en el clásico de Rosario del Tala que yo vi? Bueno, yo creo que ese partido estábamos totalmente inspirados como equipo, sobre todo en la parte defensiva, por lo que nos jugábamos y por dónde apuntábamos, ¿no? Nosotros no solamente fue a Ferrini, sino fue a todas las situaciones, porque muchas veces Ferrini ponía un bloqueo lateral y tenía una tendencia a abrirse, y si no le llegaba muy limpia la pelota, la duda era el tiro de era la duda en el tiro de 3 puntos para después luego poner en el piso. Entonces, nosotros lo que hacíamos, no tocábamos rotaciones de equipo, por eso creo que se refiere a la parte de agresividad. Entonces
nuestro jugador de balón muy colgado en el seguidor, y nosotros sosteniéndolo hasta la recuperación, y volver con Ferrini muy fuerte sobre la recepción para que pudiera penetrar, ¿no es cierto? Y ahí sí, cuando el equipo se volvía a cerrar para no darle ningún tipo de chance de maniobra directa al canasto. Todas las penetraciones que hizo Ferrini considero que fueron muy desprolijas, provocadas por esta agresividad, pero tengo que remarcar que era una defensa de equipo que realmente la supimos canalizar. Aparte, muchas veces ellos jugaban con un interno muy dominante como era Jovanovic, ponían la pelota ahí debajo y la volvían a sacar, y Jovanovic tenía la tendencia de conectarse casi en diagonal con Ferrini. Nosotros estábamos atentos a esa situación y lo volvíamos a atacar para que el jugador jugara sobre nosotros. Yo creo que eso fue un convencimiento del cuerpo técnico, y que pudimos llegar al equipo a que la hiciera con los ojos cerrados, porque sabíamos que era un factor fundamental de éxito nuestro. O sea, nunca ese jugador, con la experiencia que tenía o que tiene, se sintió cómodo jugando contra nosotros en ese partido. Y en el anterior también, porque le sacamos más ventaja todavía en cuanto al juego. Pero ese juego yo creo que intervinieron factores como la actitud del equipo y el entendimiento de lo que había que hacer en la situación específica contra ese jugador. Yo creo que ahí estuvo la clave del éxito sobre esa situación en puntual. Porque la defensa de fondo, en definitiva, no modificamos mucho. Es decir, si el dribbling es en diagonal hacia la caja del poste bajo y compromete al grande nuestro, es cambio automático. Y ellos, al tener nosotros tanta agresividad, el primer dribbling estaba orientado prácticamente al córner corto, esquina de campo. Entonces nos permitía que este jugador sea mucho más paralelo para después volver a recuperar con él, y este jugador montarse, ponerse delante. Entonces, eso lo hicimos muy bien. La verdad que el equipo era para sacarse el sombrero muy bien. Así que bueno, gracias Javi por la pregunta y hacerme rememorar ese lindo momento vivido. No sé si hay otra pregunta. Guille, quedan 10 minutos y se corta, te aviso por las dudas de vuelta, menos 9 y Chirola. Che, escuchá, estoy aburriendo ahí, preguntarle a los que están, y que digan. Si alguno está aburrido, que nos transfiera 10 lucas, no hay problema. Lo arreglamos así. ¿Qué te parece? Yo por mí te escucho todo el día, no tengo drama. Bueno, una cosa que me gusta siempre, bueno, hablar en estas cuestiones. Para preparar el equipo, la planificación, como vengo diciendo, el norte del entrenador, los qué, cómo, por qué, para qué, todas esas cosas que ustedes saben, lleno de contenidos y actividades, que sería el playbook. Luego, el que mueve la fase de juego es el jugador, entonces nosotros tenemos que estar en un desarrollo permanente de él, en una mejora continua, más allá de una de las preguntas del EMI, si le entran pares o no le entran pares, independientemente de la edad, nosotros tenemos que hacer hincapié a cosas que creemos que tienen que tener, o que creemos que tienen que seguir mejorando, o que tienen que seguir perfeccionando porque lo hacen bien, para que nuestro equipo tenga una sustentabilidad competitiva. La parte del entrenador, el entrenador tiene que vivir haciendo esto que están haciendo ustedes, que estamos haciendo todos, que es la capacitación, el crearse a sí mismo, como se lo decía en una placa anterior, un método que sea propio, sentir lo propio, por más que tenga cosas adaptadas de otros, pero para poder llegar con realismo al jugador, y que tu plan de juego, tu plan de entrenamiento, tu forma de hacer las cosas tenga una base muy amplia y muy firme de credibilidad,
la exigencia hacia uno mismo y hacia los demás, me parece que eso es fundamental, y el manejo de emociones, algo que yo fui aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Tengo una personalidad muy, muy fuerte, me caracteriza un carácter muchas veces putrefacto, pero creo que con eso no se va a un buen puerto. Entonces, estos últimos años he trabajado muchísimo el tema de las emociones, todo de manera empírica, no es que fui a un psicólogo o lo que fuera, pero me parece que el entrenador hoy tiene que saber manejar y manipular emociones para llegar con más crecimiento del que tiene con su trabajo. Yo creo que el conocimiento te da respeto, pero como la forma en que vos manejes las personas te da aún más respeto. Es decir, la ecuación sería así: el conocimiento, el reconocimiento te da el conocimiento, pero el respeto te da la forma de tratar a la otra persona, ¿no? Guille, Entonces, perdón que te sí, interrumpa. Ayer, no sé si viste, Carlos Agio nos hablaba de eso y nos preguntaba si, cómo trabajábamos, no sé si vos estuviste ayer, no me acuerdo, si vos, cómo trabajábamos el error, y también preguntaba el tema de vos le gritás a un jugador en el medio del partido y lo anulaste. El jugador no vuelve, queda anulado. Eh, vos decís, ¿cómo trabajás eso? ¿Cómo, en tu caso particular, cómo lo trabajás? Porque no, obviamente hay veces que te da ganas de matarlo a un tipo. Eh, ¿Cómo trabajás no sé, la situación de querer matarlo literal, de tus emociones, de tu enojo, qué es lo que le decís, qué es lo que no le decís, el hecho de gritarle en el estadio lo mismo que gritarle en público? bueno, yo por ejemplo, estos últimos años he tenido un par de desabruptos con el equipo en el partido, pero fueron los minutos, digamos, ¿cierto? Eh, es como que mi grito fue en forma global, ¿no es cierto? Me pasa una cosa muy curiosa, Juan, con un jugador en el cual he adquirido muchísima empatía, y a veces yo le grito a propósito. Eh, Sinceramente, o sea, te estoy siendo sincero, le grito a propósito. Y el tipo ya sabe que, que es a propósito y sabe que va con una razón, digamos, que no está haciendo algo bien. Y también con esto de haber trabajado conmigo mismo, hay veces que lo que hago es en los parates así de un tiro libre o, a ver, ¿cómo te puedo decir? De un tiro libre o de una falta ahí que el árbitro está marcando. Entonces yo trato de llamarlo y ya en el oído decirle las cosas que quiero decirle, pero de un tono, digamos, fuerte. O sea, mirá, pajero, dejate romper los huevos con esto, hace esto y no me eché más las pelotas porque estaba haciendo quilombo, te venía al banco o lo que fuera, pero nadie se entera, solamente el jugador y yo. Y a veces por ahí si vos ves los partidos, yo estoy al lado del tipo y le estoy tocando el culo, o lo estoy agarrando en la cintura, o me le pongo adelante y le estoy hablando, pero son cosas que he experimentado y transmitirlas de esa manera sin exponer al jugador, porque es cierto, el jugador cuando vos lo exponés, no vuelve. Es más, a veces se exponen entre ellos y no vuelven. Que es lo peor, ¿no? Que puede pasar que dos compañeros no puedan ni recibir una crítica ni dar una crítica. Yo trato de mi equipo, en los primeros meses lo he trabajado mucho, ¿viste? Mucho ego, mucho yo, mucho esto, mucho lo otro, pero bueno, el tema es uno solo, o sea, el equipo. Pero trato de no exponer al jugador y lo canalizo de esa manera. A veces entro en el minuto muy caliente y bueno, voy a los gritos y
y la tabla acá y la tabla allá, pero bueno, este año estuve más calmo que el año pasado, pero es producto de una, ¿cómo se dice?, de un crecimiento en la parte emocional. Y me da resultado. Llegar de esa manera me da resultado al jugador, ¿no? Por eso es importante, yo puse preparar al equipo, también el entrenador tiene que tener una preparación más o menos en esos ítems que estoy compartiendo ahora. Luego entiendo que el juego tiene fases y hay que entenderlas como un ciclo. O sea, yo soy un entrenador que va de atrás para adelante, o sea, defensa, y está todo el círculo que vuelve a cerrar otra vez en defensa. Y algo que se está viendo cada vez más y cada vez más es importante el tema de conocer el tema de estadísticas, ya sea las básicas, las normales, y a esas normales agregarle un par de formulitas como para transformarla en avanzada y saber cómo aplicarlo. Yo creo que en el futuro los equipos van a venir con alguien especialista en esto, solamente en esto, pero el entrenador no puede quedar al margen, sin ser un experto, tiene que ser un conocedor a no ser que quiera dedicarse solamente a esta parte de análisis de juego. Pero creo que es parte de la preparación del equipo entender y aplicar las estadísticas en todo su espectro, digamos, porque hay un montón de estadísticas avanzadas. Nosotros debemos ser la capacidad, lo suficientemente capaz de obtener esas fórmulas para lo que es nuestro equipo, para el contexto de nuestro equipo y obviamente el contexto de la competencia, ¿cierto? Entonces, creo que se va a ir cortando y me quedo en la fase de juego, ¿no? Lo que yo les decía, hoy un poco hablando con las preguntas de Emi, en la parte de la explicación de la velocidad de aprendizaje del jugador. Esto es una fase de juego que se da en cualquier juego de básquet, no importa la edad que se juegue, o el género que tenga. Puede ser masculino o femenino, no importa. Pero esto es defensa, el contraataque primario, la transición, o el llegar jugando, como se le dice, y el ataque planeado, ¿no es cierto? Una vez que la cambió un jugador. O sea, vos estabas convencido de algo y el juego y un jugador en particular te ha convencido de otra. No sé, ¿se te ocurre algo? Sí, generalmente... Generalmente no. No. Hay cosas muy puntuales que son cuando vos preparás partidos, que vos vas con una cosa y estás viendo y después estás hablando y te metiste en entrenamiento y viste, cuando te hace ruido algo, decir, loco, yo quiero hacer esto, viste, quiero hacer esto, esto es lo que necesita el equipo, pero este culiado no. Y viene y te acerca y te dice, en lugar de ir por acá, me parece que hay que ir por allá, ¿viste? Porque al tipo le queda más cómodo, y de pronto decir, bueno, a ver, hacelo. Y salió porque el tipo le pone lo de él para que salga eso, ¿viste? No es porque, muchas veces no es que te llevan la contra. En este equipo sí tengo que me llevan a veces, ¿viste? Es claro, entiendo, sí. El tema de hasta qué punto cedés, dice, no. Viste, el otro día J decía, yo si empiezo a ceder, dice, tengo dos opiniones y termino afuera yo. ¿Entendés? Creo que ahí está la versatilidad del entrenador. Dice, ¿hasta qué punto cedés? Exactamente, pues vos sabés qué cosa darle bueno, ¿no querés ir hasta la esquina? Bueno, a ver, vos sabés, porque vos conocés de básquet. Entonces, yo tengo un jugador que no le gusta correr hasta la esquina, ¿cierto? Bueno, tiene muy buena mano a 3 puntos, no le gusta ir hasta la esquina. Entonces lo pongo en la diagonal. Y mirá lo que me genera a veces, que el equipo juega tan rápido y el tipo viene atrás. Y de pronto ese pase para atrás está en una situación de tiro sin defender. Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, o puede tomar el tiro al primer pase, que a mí me gusta, o te la mete para aquel lado, a la esquina, que hay alguien que está ahí, ¿sí? O
la defensa cuando se da cuenta que es ese tipo, se viene y pum, te vas para adentro. ¿Viste? Sí. Muy pocas veces hacía un juego completo, digamos, pero digo, bueno, no te gusta la esquina, bueno, vení acá y si te llega, tenés la oportunidad de tirar, tirá. Y ahí está la toma de decisión del jugador. A veces el jugador, qué sé yo, bueno, vos lo sabés, Pablo, a veces si no querés tirar, No, no la vas a por eso te preguntaba, ¿viste? Primero que la chance esa de hablar no se tiene, se gana. Entonces, no todos pueden ir en pos de una opinión con el entrenador. Yo creo que se gana. Por eso te preguntaba quién, si alguna vez había hecho esa comunión de poder hablarlo y decir, esto lo podemos cambiar y que vos tengas esa comunión con ese jugador. Era curiosidad. Mirá, Me ha pasado de las dos, de no abrir la claro. boca o de poder abrirla. ¿Sabés con quién lo hacía mucho yo? Mm, Vos te vas a acordar de Javier López Carrizo. sí. Bueno, ese Sí. loco conmigo siempre tuvo un canal abierto Bien. para. Y era joven para vos. Era un pendejo, Sí, porque yo me acuerdo que lo agarré en las selecciones de La Pampa a los 18 años y de ahí fuimos a Petrolero de Plaza Huínculo y bueno, después él se fue más al sur y terminó ahora en Catamarca, por ahí, pero con el loco ese hablamos mucho de sí. básquet y Bueno, pero yo lo veía a mis mayores, hace 20, 30 años, pero veía a mis mayores hablar de básquet y yo no entendía por dónde pasaba la cosa, no entendía de qué se trataba y yo veía comunión en el jugador, en un par de jugadores y el entrenador. Varias, claro. muchas. Sí, yo, por ejemplo, a ver, a mí me gustan los entrenadores duros, pero yo no soy duro en el sentido ¿viste? No hablo con los tipos, Sí, sí, sí. chupame un huevo, Son todos los hijos decime de puta. no, no, ¿viste? A mí me gusta, llego, le hago broma, algunos las reciben, otras no, ¿viste? Sí, Por ahí le tiro algo medio picante así para dejarlos medio calientes, ¿viste? O en la misma práctica me gusta hacerlos calentar. Por ejemplo, yo tenía a Nachito Laterza, un ciclista, y el loco era competitivo así, y no le salía algo, ¿viste? Y yo pasaba al lado y me reía y decía, enano, hoy no es tu día, o enano, hacete 2 o 3 cagaditas más, dale, a ver. Entonces el loco se ponía así, pa. Toda esa piel, digamos, a mí me gusta generarla. Yo hoy, por ejemplo, tengo varios grupos de jugadores de esa época y bueno, y bromeamos y demás. Ahora, yo voy a la cancha y ellos saben que la cancha es la cancha y el entrenamiento es el entrenamiento. ¿Viste? Porque, qué sé yo, vos sabés si son vagos, si sí, de sabés todo. acuerdo. Entonces, a mí me gusta jugar con eso. Y me gusta enterarme de todo para jugar con eso. ¿Me entendés, Pablo? Por Sí, de ejemplo, acuerdo. si se culean a esta o aquella, entonces a mí me gusta saber y jugar con eso. ¿Me entendés? Mm. Porque me gusta y me hace acercar al jugador y ese acercamiento yo después lo sé utilizar para apretarlo o para manejarlo, ¿viste? En el buen sentido, ¿no? No considero que he hecho mierda a la cabeza de jugadores, ni se me ocurre, pero a mí me gusta eso, ¿viste? Es manejar esa armonía, digamos. Bien. Bueno, yo acá candidato a gobernador no puedo ser porque arranqué con mucho y ahora estoy con poco, pero no importa. No sé Es, si norm- hay preguntas. es normal, Guille, Sí. después del segundo ya se van cayendo los soldados. Es más, hay Pero un soldado que me mandó por privado que se quiere ir porque lo tienen cagando. ¿quién es? Hay uno que Bueno, dale, se tira del barco. dale vía libre entonces. Escuchá, Este, ¿querés que siga? no sé cómo venís, Guille. Escuchá, No, dentro yo de sí. poco hay que poner la plancha para los bifes, ¿viste? Así que Bueno, andá mira, te lo redondeando. redondeo. Te lo redondeo así a pedido de mi profesor, porque si no se enoja y no quiero tener problemas con mi profesor. Eh, Ahí va. Bueno, les decía, el tema de la fase de juego, ¿sí? Y hay que entender cómo se mueve. O sea, uno puede ser del ataque y después del tiro va a la defensa. ¿Por dónde pasa la defensa? Por la conversión defensiva. Juan, te voy a deber el slide de la conversión. Después te lo mando. No hay Fase de problema. juego.
Bueno, ya sabemos la defensa, el contraataque primario, ¿sí? El 1x0, 2x1, 3x2, incluso el 3x3. Llegar jugando, diferentes formas de llegar jugando. ¿Sí? Algunos buscan inmediatamente el foco en el interior, otras buscan la libertad de penetrar y descargar, otros, si no encuentran las ventajas primarias, empiezan no a pausar, sino a enganchar jugadores poco retrasados, que generalmente son los jugadores más altos. Los mismos jugadores más altos se retrasan para entrar en los que son los drag screen. El ataque planeado, incluso acá agregás hasta los ataques contra zona, los diferentes sets y utilizarlo de diferentes maneras, y la conversión defensiva, que puede ser desde tiro, selección de tiro, ¿sí? O de toma de decisión, a veces del drive, digamos. Yo estaba preparando, estoy preparando un trabajo de esto, en función de lo que estoy viendo de mis equipos, y hay situaciones donde uno va a recibir un gol inmediatamente. Hay dos cosas. Una, que son el relax, que generalmente viene de triple. Yo meto un triple, todo el mundo festeja porque eso es, si ustedes lo ven, en toda categoría, triple, todo el mundo se levanta, festeja. En ese festejo ya hay un pase largo y un contraataque. Eso es un gol recibido. ¿Sí? Y la otra viene por dos. Una jugada asquerosa, en el sentido de que el jugador retiene mucho el balón, juega pick and roll, o juega decisión de 1 contra 1, se choca con todo, pierde la pelota en el centro de la cancha, generalmente, o un pase de rodeo interceptado en el límite de la zona, y la pelota cada vez que en esas situaciones va con el primer bote o el segundo bote por eje de cancha, es gol seguro. No hay forma de convertirse defensivamente, es convertirse en recibir el gol y volver a atacar. Pero bueno, eso lo tengo en imágenes y todo, y ya lo vamos a terminar de armar, si el Emi me ayuda. Trabajo defensivo. Una cosa que yo busco acá no lo ven, al bracito de Tommy, no lo ven, pero está estirado, y viene de tener marcada la posición del número 10 acá, ¿sí? Y este tipo está, bueno, obviamente se tiene que estar apoyando porque es un pivot dominante, y el tema del brazo bien extendido. Yo hago mucho hincapié en el uso de los brazos. En toda situación del juego, mucho hincapié en el uso de los brazos, ¿sí? Y esto es lo que yo quería decirles un poco por el tema de la formación a lo profesional, defensa individual. Me parece que, sobre todo cuando estamos en la formación, ¿sí? Es justamente lo que dice arriba. Formación actitudinal, motiva, porque si falla uno, fallan todos. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo fallan y cómo nos convierten por no poner la misma énfasis en el trabajo defensivo. Lo divido en 4 niveles, ¿sí? Que se van interrelacionando con los 4 niveles. En un nivel 1 de la pretemporada convive el nivel 1 y nivel 2, el inicio de la pretemporada, donde están la técnica, ¿sí? Para sentar las bases, y después situaciones básicas, ¿no? Que se engloban hasta el 2 contra 2. Un tercer nivel que sigue manteniendo los 2 niveles de arriba, y un tercer nivel que estamos hablando de la parte media de la pretemporada, en donde vamos a empezar a poner situaciones tácticas, con un jugador más, ¿sí? O 2 jugadores más. Y un cuarto nivel que ya estamos en el ocaso de la pretemporada, y ya estamos en los partidos amistosos y en el inicio de la competencia, donde ya están las situaciones tácticas definidas. Dentro de la técnica, el 1x0, el 1x1, la postura, la relación de la posición en el campo, de esa postura, con el balón, sin el balón, si la pelota está arriba, pelota abajo, cómo es el grado de agresividad, los desplazamientos, mucho énfasis en el close-out. Hay mucho ejercicio de 1 contra 1 que es una ayuda y un recupero rápido, porque son muchas situaciones que se dan a eso, ¿sí?
Acá está aclarado el tema del uso de los brazos, acá está el tema de las recuperaciones, el close-out, las características, ¿sí?, de los jugadores, y así ir armando los bloques de trabajo, ¿no es cierto? El 2 contra 2 con los... Sí, con perdóname que te interrumpa. ¿Me sí, escuchás? sí. ¿Cómo ves ahora el uso de la defensa en línea de pase, no en triángulo defensivo, sino metido entre jugador y con balón y jugador sin balón? Como un jump defensivo. Sí, un gap, lo que llama gap ahora, por Yo, ahí, fricción. yo defiendo de esa manera. O sea, Para mí, defender la línea de pase resignando un poco la puerta al backdoor, por ahí un poco más, pero defender línea de pase agresivo. sí. No sé si agresivo, pero sí en la Es más línea. agresivo que el otro. Sí en la línea. Ahora lo vamos a ver. Dale, Eh, perdón. pero yo soy de esa clase de defensa. En esta primera etapa, dentro de la postura y entender la posición del balón, empieza el balón a moverse por todos lados del campo y un concepto que a mí yo pongo, digamos, mi foco en la preparación, que es cómo se mueven los jugadores al mismo tiempo que el balón. No es lo mismo llegar un segundo tarde, ¿sí?, que con el balón. Tampoco es bueno llegar antes, pero porque no se logra. Yo considero eso. El tema es llegar con el balón. Para eso son ejercicios de 2 y de 3 jugadores. La identidad de equipo se la quiero dar con mi defensa, como se los dije, agresividad, dificultad, incomodidad, con diferentes aspectos vinculantes a la preparación del equipo. Es decir, la agresividad, todo lo que es la técnica, por ejemplo, lo que decía Mataco de las líneas defensivas. Dificultad con una presión física, es decir, cuando hay que hacer fricción, hacemos fricción, y tratar de llevar con nuestra mejor técnica posible, nuestro mejor juego físico posible, a una presión de 24 segundos que cada vez se vaya, digamos, asfixiando el ataque con el reloj de posición. Esa es, digamos, la identidad que yo quiero darle al equipo. Estas son situaciones globales, digamos, que me gusta entrenar mucho el 4 contra 4, me encanta el 4 contra 4, y después le voy poniendo 1 o 2 apoyos permanentemente, ¿sí? Y terminamos en lo que son ya situaciones muy normales o que se encuentran muy seguido en la competencia, ¿cierto? Para llegar a las primeras fechas con un bagaje defensivo interesante. El armado del trabajo defensivo. Para la construcción, el punto más importante para mí es distinguir los lados del campo. Lado de balón, lado de ayuda. Acá hay una cuestión que siempre me gusta decir y poner en la charla, que es, para mí no hay lado débil ni lado fuerte en la defensa. No lo hay. No existe y desde el inicio mío mismo, como entrenador, nunca lo terminé de asimilar el lado fuerte y el lado débil. ¿Por qué? Porque si yo quiero esto, quiero esto, como identidad del equipo, donde seamos fuertes físicamente, técnicamente, sí, con el foco bien alimentado en lo que queremos, y que nuestro equipo presione y sea cada vez más fuerte y más compacto sobre el cierre de la posición, no puedo decirle, bueno, ahora activen siendo el lado débil. Es decir, es como que yo mismo estoy debilitando mi defensa. Por eso trato de sacar la palabra débil cuando hablo de los lados. Creo que es fundamental distinguir los dos lados del campo. En el lado de balón, donde existe la defensa más fuerte, digamos, del balón, o sea, la presión al balón. Después uno pondrá su línea de pase más o menor agresiva, lo defenderá de la manera que uno cree que tiene que defender. Y después tenemos el lado de ayuda, ¿sí?
en donde yo formo las líneas defensivas, no tanto los triángulos defensivos, porque después los recorridos para el recupero son muy, muy largos o muy amplios, ¿sí? Por eso trato de poner siempre en diagonal hacia arriba, hacia el balón, o si el balón baja, en diagonal hacia el balón, ¿sí? Y para eso estar preparado a cualquier corte que venga del lado del balón hacia el lado de ayuda. Luego trato de interactuar todo eso entre el lado de balón y el lado de ayuda, y empezar a interactuarlo y de a poco ir poniéndole todas las situaciones. Es lo que yo hablaba en una de las respuestas a Emi, del trabajo de cómo vamos haciendo todo el circuito del laburo, ¿no? De ir armando los escalones de progreso del equipo. Entonces, lo vemos acá, por ejemplo, este es muy fácil, ¿no? Lado de balón, lado de ayuda. Fíjate que ya está más o menos metido en la línea. Y un poco de la terminología, nosotros, esto que UA acá, nosotros lo llamamos uña, y es un catalítico permanente del lado de ayuda, cuando la pelota se mueve, por ejemplo, de la manito al medio y del medio a esta nueva manito. ¿Cómo dijiste, Guille? ¿Qué dijiste? Uña. Uña. Tratar de poner acá, ¿sí? Y otro jugador en el LAS, que a esta posición la llamamos LAS, es conocida esto. Y después primer línea o next, ¿sí? Cuando ya se empieza a defender cosas como pick and roll y esas cosas, pero de postura, de posición, digamos. Ejercicios de 1 contra 1 en esos sectores del campo, en donde nosotros, por ejemplo, acá este año, todas las recuperaciones fue enviar hacia el medio. Toda recuperación de esta posición a la esquina con jugador con balón, hacia el medio, siempre la usamos por una cuestión de equipo. 2 contra 2, este es un ejercicio clásico, en donde trabajamos el distinguir lados. Una cosa importante acá es que no solamente el movimiento del balón en el aire, el jugador tiene que ajustar su posición, sino cuando, vamos a suponer de que me la pasan de este lado hacia mí, ¿sí? Y yo, cuando recibo, inmediatamente hago este giro para ver un nuevo pase. En este momento, que yo estoy poniendo prácticamente mi nuca al pasador inicial, es el momento que yo tengo que soltar más mi lado de ayuda, ¿sí? Y si paso, voy hacia la unión. Pero creo que no solamente es al movimiento del balón, sino también al movimiento que el atacante hace el movimiento con el balón en la mano también. Por ejemplo, nosotros hacíamos mucho trabajo de pretemporada, incluso en este equipo a veces, mucho también en ciclista, nosotros trabajábamos con el entrenador acá y de pronto hacía este giro y volvía. Entonces el jugador hacía rápido el ajuste de posición. Entonces acá y otra vez, y después pasaba y ya empezábamos a jugar. Pero era adquirir un hábito en ese trabajo. Luego vas poniendo un jugador más en función de donde tenga que ir, y a partir de ahí vamos a construir el 4 contra 4. Bueno, acá está, mirá, Mataco, las líneas defensivas, ¿sí? Estas son las posiciones que yo uso en mi equipo. Por ejemplo, si en un triángulo normal, este jugador tendría que estar acá, ¿sí? Protegiendo el aro, ¿sí? Entre el balón y su hombre. Yo trato de estar en una línea imaginaria, un poquito por debajo, con el pie, digamos, si acá sería el pie izquierdo sobre la línea blanca y el pie derecho sobre el bloque del poste bajo, con los brazos bien extendidos, ¿sí? Recuerden que es algo que hago mucho hincapié en el tema de los brazos. Lo mismo pasa acá, un pie sobre la línea blanca y un pie por debajo de la línea blanca con los brazos bien extendidos, ¿sí? Entonces esas son las líneas defensivas o líneas que nosotros llamamos. Una particularidad acá que nosotros entrenamos mucho, cuando la pelota va de arriba hacia abajo de la cancha, nosotros
jugamos con una posición de línea, ¿sí? Con un concepto, entre comillas, zonal, ¿sí? Por cualquier escape. Como este año nosotros defendíamos fuerte que no se escapara por la línea de fondo, porque el equipo tenía muchísimos problemas en preparación, entonces yo no quise llevar ese problema o hacer ese error un hábito, entonces directamente, si ustedes ven videos de Liga Argentina o de Federal, no sé mucho de Liga porque no estoy mirando mucho, pero el jugador cuando va lanzado a recuperación desde esta posición a la posición de la esquina, generalmente llega, ¿sí? Cargado sobre su pie más adelantado, que es generalmente, ¿sí? el más cercano a la línea de fondo. Por lo que genera los cross-out siempre abiertos hacia el medio. Entonces nosotros tratamos de contrarrestar con esta posición. Y luego el movimiento en bloque, que es el shell drill con las diferentes situaciones. Así encaro el trabajo defensivo. Fíjense que esto es una planificación de U15, U17 tranquilamente, pero está puesta en los matices del baloncesto profesional. Y estos son algunos de los criterios que yo utilizo. No sé si está bien. Gustavo pregunta, si adelantás el pie del lado de la pelota en el triángulo defensivo achatado, en el lado de ayuda, ¿cuál es el movimiento que haces para cerrar una penetración? Si adelanto el pie del lado de la pelota, en el triángulo defensivo achatado, en el lado de ayuda, ¿cuál es el movimiento que haces para cerrar una penetración? Si no, para que le doy audio, Gustavo. Agarrar la tabla, Guille. Si no le doy audio, Gustavo, ¿tenés audio? Hola, ¿qué tal para todos? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí. ¿Vos dijiste? No te vemos, pero te escuchamos. Sí. No, pues yo, viste, con la tecnología no me llevo muy bien. No Vos dijiste ahí que adelantabas el pie en el triángulo defensivo. La imagen del power ese que está haciendo es en el 3 contra 3, cuando marcás los triángulos. Decís que el pie del lado del balón estaba sobre la línea blanca, sería el pie izquierdo ahí, y el pie derecho sobre un poquito atrás. medio, Sí. ¿no? Sí. ¿Me seguís? ¿Cuál es el movimiento que haces con los pies si hay una penetración? ¿Ya sea por eje o hacia el fondo? Si rompe de que del lado donde está el balón no hay ayuda, porque las ayudas vienen del lado de ayuda, sería. Del lado del balón no hay ayuda, solo hay fintas. Sí, está bien. La posición del cuerpo ahí, adelantando el pie del lado del balón. ¿Me seguí o no? Sí. Lo que te estoy diciendo. La manito sería el pie. La manito sería el pie adelantado. Sí. Y la otra manito sería el pie retrasado. Está bien. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento físico que haces para cerrar esa penetración? Vas con el pie hacia adelante, claro. Te abrís el balón. Si viene esta penetración aquí, este pie es el que apunta hacia el balón, hacia arriba, hacia dirección hacia el balón. ¿Me seguís lo que te digo? Sí. No es que este pie yo lo bajo, ¿sí? para después volver a atacar, sino que este jugador hace como una especie de punteo de pie y vuelve a recuperar. Mientras este punteo de pie viene ahí, este pie viene a puntear acá, arriba, hacia la uña, ¿sí? Por si este se compromete en una penetración, este ya está en una posición un poco más alta para salir a 2. ¿Me entendés? Sí. Es como si fuese una especie de next, ¿sí? Pero sin tanta rotación de 3 jugadores. Yo trato de jugar puntear y volver, puntear y volver. Es parte del ejercicio de 3 y sobre todo cuando lo trabajamos en el ejercicio de 4, ¿no? Porque este ejercicio a veces nosotros hacemos pase, dribbling, pase, ¿sí? Pase,
dribbling, y así hasta que le metemos todo con dribbling y trabajan. Ese trabajo, ese movimiento yo lo llamo stand. S-T-U-N-T. Sí. El Fake and Recover, que era de antiguamente. Era, claro, exactamente. Fake and Recover. Sí, Cambió del nombre. Exactamente. Estamos perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Gustavo. Y estos son algunos de los criterios que yo trato de utilizar en el armado, ¿no es cierto? Cuando hablo de la presión al balón, la línea de pase con el pase, es decir, el jugador que tiene el balón quiere pasar, anticiparse también y de paso aprovechar a moverse con el balón, con el brazo extendido, a ver si podemos deflexionar el balón. Y después las líneas de pase donde nosotros ponemos el énfasis, que esto tiene mucho que ver con el estudio del rival, dónde dejar entrar el balón, dónde empezar a complicar más la entrada del balón, etc. La línea defensiva, que es lo que estábamos hablando con Mataco y Gustavo recién, moverse el balón, ahí están los espacios para trabajar el stand, y evitar los abandonos, que eso es cuando, por ejemplo, un jugador que está defendiendo 45, ¿no es cierto?, en el lado de ayuda, y ve que hay una penetración hacia el fondo, que se mueve un grande, y hay otro jugador que va a hacer la ayuda al grande, pero él está arriba, y de todas maneras se mete prácticamente hasta la zona no carga. Y de pronto esa pelota sale y cobran un triple. Bueno, ese jugador que está en 45 arriba, en el codo del tiro libre, tiene que mantenerse firme y evitar ese abandono por querer ir a... Es un error muy común que se produce en el juego. Si ustedes lo ven, es un error muy común que esos jugadores que están arriba en una posición alta sobre la línea de tiro libre se metan 2 o 3 pasos para abajo a querer ayudar a alguien que está ayudando. ¿Sí? Y a su vez ese que está ayudando está recibiendo otra ayuda. Prácticamente se meten en 3 jugadores para un mismo espacio y siempre te cobran con un lanzamiento o una acción de 3 puntos corta. No sé si quieren repasar algún video, y si no, terminamos. Emi. No, esto último, muy bueno. Muy bueno. Me quedé con una cosa que dijiste, y te mandé un mensaje justo para no olvidarme, fuera un poco de esto de que vos pensás, o has visto obviamente, que cada vez que hay un tiro de 3 puntos anotado, el ataque que pasa a ser defensa se relaja. Y pensaba en esto, porque muchas veces cuando te convierten en un tiro de 3 puntos, es como el equipo que recibe la conversión se cae. Entonces, pensaba en evaluar si esto se pasa, quizás vos has hecho este trabajo, en qué porcentaje pasa para tener una transición ofensiva especial para buscar un tiro rápido después de que dan un tiro de 3 puntos. Entonces, pensar esto como que muchas veces, para que el equipo no se caiga, saber que cada vez que recibe un tiro de 3 puntos, con una conversión de 3 puntos, hay que despabilarse rápido e ir a buscar una acción de gol rápido por esta tendencia que vos decís que se da. Entonces me quedé con eso, y bueno, y esto que recién de la defensa es espectacular. Mirá, este equipo que está ahí en pantalla es Olimpia de Paraná. Y tiene jugadores muy inteligentes, ¿viste? No podés descuidarte. Y vos le metés un triple y te puedo asegurar de que ya está Agase corriendo en la posición que está, buscando la pelota, sacando la pelota rápido para Memo Rodríguez, y ya te están castigando, ¿viste? Es una cosa increíble. El equipo que te pone muy incómodo tras gol convertido, porque inmediatamente te quieren reponer o el error defensivo, o castigar el error defensivo para hacértelo pagar, ¿viste? Con un contraataque rápido. Si no te dejan despertar, digamos, en el tanteador. Es algo que yo lo estoy viendo, y ahora que estaba preparando ese trabajo de conversión defensiva, me doy cuenta que nosotros, cada vez que metemos un triple, como que, bueno, triple, muy bueno. Y ya el otro equipo está respondiendo muy, muy rápido el gol tuyo, ¿viste? Entonces es medio como que
es para estudiarlo, por eso estoy con eso, más allá de que la selección de tiro, cuánto cargan al rebote, cuánto hacen el repliegue, hay otras situaciones de juego puro que se está dando como para seguir, para analizar y tratar de armar tu contrarresto defensivo, porque si no termina siempre en gol. Esas situaciones que yo comentaba antes terminan siempre en gol. Así que, bueno, creo que hasta acá hemos estado bien. No sé, Juan. Excelente, Guille. Excelente. Muy bueno, Guillermo. La última pregunta para terminar, Guille, mía muy particular, es, y el otro día se la hice también a Casalánguida, él me decía que la tendencia del básquet es a defender las penetraciones con los jump defensivos, con los necks, de una finta al brazo y volver, y demás. Viste que antes, por ejemplo, había una teoría, era no medio, y que te rompía por podías orientar el fondo, y si te rompía por el medio era como que, chau, cambio, afuera, porque era, no te rompe por el medio. ¿Vos creés que también se va esa tendencia a defender en bloque, como si fuera, como dijiste vos, una defensa media zonal? Vos lo dijiste cuando iba a la hora a la esquina, pero que a la finta y volver, se ve por ahí en la Euroliga, a veces que hay situaciones de pick and roll en el eje, y que está al lado de 45, hace una finta igual y vuelve, por más que sea un suelto. Sí. Eso antes era impensado por ahí. ¿Vos creés que va hacia eso? Claro, yo creo que yo tengo este pensamiento, mira, Juan. En la posición de 24 segundos, si querés sacarle eso de 5, de 8 segundos, cuando vamos rápido, etcétera, etcétera, en la posición de 24 segundos, tu equipo tiene que entender muy bien, tiene que tener la capacidad de defender agresivo y defender con tensión en la misma posición de balón. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, esa forma que vos le preguntabas a Casalánguida, ¿sí? de ayudar y recuperar, si ustedes tienen la posibilidad de ver el material de Carles Durán y del equipo de la Juventud de Badalona, sí, los tipos están permanentemente en preacción, corriendo a una posición, corriendo a la otra, y yo creo que esa es la forma de defender. Por ejemplo, los desplazamientos defensivos, yo no los uso más. Para mí es todo correr y correr. Yo estoy en el lado de ayuda, estoy en la postura defensiva. Tengo que salir. Yo no voy a salir en corto a un desplazamiento defensivo. Yo voy a correr, por ejemplo. Estoy defendiendo un pivot, cambia la pelota al medio y ya cruzo mi pie interior, lo meto más adelante y lo vuelvo a adelantar y ya estoy, digamos, un paso cruzado en una posición de línea de pase. Y si tengo que, no sé, tengo que cerrar, ¿sí? No voy en desplazamiento defensivo. Voy cruzando, corriendo y volver a correr. Me parece que esa es la nueva, para mí, es la nueva tendencia. Y eso es saber entender contra qué equipo uno necesita ser agresivo en un sector y contener en el otro. ¿Sí? Me parece que eso también, bueno, juega un poco el scouting y es muy interesante para estudiarlo, ¿no? Sobre todo. Muchachos, se va a cortar esto. Yo te agradezco muchísimo, Juan. Agradecido, Guille. Agradecido. Dale. Queda para total, esto largo, queda para la próxima toda la parte de tendencia defensiva. Me la debes. Dale. Les mando un abrazo grande. Mucha gente querida tengo ahí que ha quedado en la pantalla. Muchas gracias. Abrazo. Gracias por la corazón. Muy bueno.